Bueno, y hoy estamos entonces con el episodio quinto de los eventos apocalípticos. Bienvenidos a Vengo Pronto TV. Bienvenido, Pastor Clever. Una vez más, Josué, aquí estamos. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí delante de estas cámaras y poder enseñar más acerca de lo que es el plan de Dios para la humanidad a través de estos eventos apocalípticos. Amén, amén. Bueno, entiendo yo, Pastor Clever, que hoy vamos a estar discutiendo en este episodio quinto la gran tribulación. Y como para hacer un pequeño y breve recuento, pues dijimos que ya la tierra está durante la apostasía. En su plenitud. En su plenitud, y ya estamos entrando entonces a lo que llamaríamos el clímax de la apostasía, que es cuando se revela el anticristo. Y el anticristo va a tomar posesión mundial, digámoslo así, va a tener el gobierno sobre todas las naciones. Y ahí es donde se inicia el periodo de la gran tribulación. Perfecto. Que nuestro Señor Jesucristo hace mención en el libro de Mateo, capítulo 24. Perfecto. Es solamente para leer un pasaje, el versículo 21. El Señor dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Ahora, Josué, tribulación. El ser humano ha vivido por muchos años, por miles de años en tribulaciones, en guerras y todo eso. Pero el Señor está especificando que va a haber una gran tribulación que nunca ha habido y nunca habrá después de ella. Durante la vida de la humanidad hemos tenido tribulaciones, y es más, la palabra tribulación aparece en muchas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero es propio de la vida del ser humano como personas caídas que somos por causa del pecado. Va a haber tribulaciones, ¿no? Pero la gran tribulación es algo que aún está en el futuro. La gran tribulación tiene dos propósitos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Número uno, preparar a Israel para recibir a su Mesías. Ese es el propósito de la gran tribulación. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice de la siguiente manera. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Ok? Entonces, es el último trato de Dios con Israel. Israel está esperando al Mesías, ¿sí? Y ese va a ser el tiempo en que ellos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Amén. ¿Ok? Y el segundo propósito de la gran tribulación es el derramamiento del juicio sobre los hombres y naciones incrédulas, ¿sí? Pero hay que entender algo. No confundamos esto con el juicio final. Va a haber una gran devastación en el planeta Tierra que va a causar millones y millones, miles de millones de muertes. De acuerdo al periodo de la gran tribulación, el 2/3 de la humanidad, hoy por hoy hay más de 6.000 millones de personas en el mundo, más de 4.000 millones de personas van a ser destruidas. Es la última oportunidad que Dios da para que el mundo se arrepienta. Pero tristemente, Josué, si vemos en el libro de Apocalipsis, y en 2 ocasiones en todo el libro dice que ni aún así la gente se va a arrepentir. Al contrario, van a maldecir más a Dios. O sea que la gran tribulación no se compara con las tribulaciones normales de la vida, viene a ser un evento ya trascendente. Correctísimo. Y la gran tribulación tiene que ver con la persona del anticristo, como acabé de decirlo, ¿no? Quien va a gobernar toda la humanidad. No es un gobierno local, es un gobierno mundial. Así es, ¿no? Perfecto. O sea que veníamos diciendo que la apostasía va a llegar a su clímax con ya la revelación de este hombre, o sea, cuando este hombre se manifieste, el hombre de pecado. Como el hombre de pecado. No sabemos en qué tiempo después del rapto. La Biblia no lo especifica. Hay personas que creen que inmediatamente puede haber un factor de tiempo ahí, no lo sabemos. La gran tribulación envuelve una serie de sucesos. Son 5 que se van a estar dando, ¿verdad? Sobre la tierra. Más o menos, si quisiéramos nominalmente darle un número. Correcto. 5 sucesos sobre la tierra y 2 que se estarán dando en el cielo. En el cielo, correcto. Y entendemos que la gran tribulación tiene un número específico
de 7 años. Correcto. Son 7 años como los conocemos en la tierra, que van a estar divididos en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. Correcto. Estos 5 sucesos se distribuyen durante estos 7 años. El primer suceso entonces de la gran tribulación es ya la manifestación del anticristo. Correcto, ¿verdad? la instalación del gobierno mundial. Eso, la instalación del gobierno mundial y de la economía mundial, eso, de la globalidad. Entonces, el segundo suceso dentro de este evento o acontecimiento viene a ser el derramamiento de los sellos, las trompetas y las copas, ¿verdad? Ese vendría a ser como el segundo suceso. Eso es paulatino. Ajá. O sea, empezó con el anticristo y siguen. Y se va a ir dando. No sabemos exactamente cómo, pero eso es lo que la Biblia menciona que va a estar sucediendo. Así es. Entonces, el tercer acontecimiento viene a ser la imposición de la marca de la bestia, el 666, ¿verdad? Correcto, y a la mitad de la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación. Y donde se manifiesta el profeta. También, ¿verdad? El falso profeta. El falso profeta, la que segunda es el que bestia. va a inducir a la gente y va a moverse en dirección de que todo el mundo tiene que tener este sello y esta cosa. Ajá. Como cuarto suceso dentro de la gran tribulación tenemos entonces a los 2 testigos. Sí, tenemos algunos personajes, digámoslo así, ¿no? Los 2 testigos que habla Apocalipsis capítulo 11, que van a proclamar la palabra de Dios. Son testigos de Dios. Son testigos de Dios. Estos 2 testigos no tienen nada que ver con el enemigo. Son testigos de Dios que vienen a la gran tribulación. Así es. Y en el quinto suceso tenemos entonces la batalla de Armagedón. Al final de los 7 años de la gran tribulación. Así entonces estamos hablando de estos 5 sucesos que se estarán dando en la tierra. En la tierra. Pero al mismo tiempo, dentro de ese periodo de 7 años, tenemos 2 sucesos que se están dando arriba en el cielo. Correcto. Porque ya la iglesia ha sido raptada, ¿verdad? Correcto. Y estamos hablando del tribunal de Cristo y estamos hablando de las bodas del Cordero. De las bodas del Cordero. La gran tribulación, de acuerdo al libro de Daniel y de acuerdo a otros pasajes, aún mismo en Apocalipsis, va a durar 7 años, lo que corresponde a la semana número 70 del libro de Daniel. ¿Sí? Y ese periodo de 7 años se lo divide en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, en donde los 3 primeros años y medio del anticristo va a haber una aparente tranquilidad mundial, un aparente progreso, un aparente mejoramiento de la economía. Recordemos que hoy en día el mundo está en bancarrota y la gente, los líderes mundiales se están uniendo para ver cómo salvan la economía del mundo, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a surgir el anticristo y se va a posesionar, como te digo. Ya hablamos también de que él va a hacer posible la paz entre árabes y judíos, va a ser posible de que Israel construya su Eso es lo que templo. llamamos en la vez pasada el pacto que va a haber. Correcto, sí, se cree que él es que va a hacer posible el pacto, entre comillas, entre árabes y judíos. Los judíos van a construir su templo, ¿sí? Entonces todos felices y contentos, ¿no? Entonces él va creciendo su poder hasta 3 años y medio, en donde ahí se va a revelar. El primer sello es el caballo blanco, que es el anticristo. Ahí comienza a gobernar el anticristo. Ahí comienza el periodo de la gran tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Sí ves? Sale a vencer. No es Cristo, como yo lo dije en el episodio anterior. Es el anticristo. Se le fue dado un arco. Tenía un arco y le fue dado una corona. Jesucristo tiene la corona en sí, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. A Él se le dio una corona. Dios le da la autoridad para gobernar, no por sí. Lo mismo lo pudimos ver en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor es un ejemplo de eso. Dios usó a un rey pagano para castigar a su pueblo. Si salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Entonces, aquí vemos donde inicia la gran tribulación con el establecimiento del gobierno mundial del anticristo. Recordemos que la iglesia no está. El anticristo
comienza la gran tribulación, inaugura la gran tribulación. De ahí viene el segundo sello, que es guerra, ¿sí? Que es el caballo bermejo. De ahí viene el tercer sello, que es hambre, obvio. Después de una guerra viene el hambre, que es el caballo negro. Y el cuarto sello, ¿sí? Que es la muerte. Guerra, hambre, como consecuencia trae muerte. Son los 4 primeros sellos, o los que todo el mundo conoce como los jinetes del Apocalipsis. ¿Okay? El quinto sello es el clamor de las almas que están delante de la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas? La sangre de los santos. ¿Sí? El sexto sello es una anarquía total. El séptimo sello abre los juicios de las 7 trompetas. La primera trompeta es granizo, la segunda es fuego y sangre, la tercera una montaña de fuego, la cuarta es una estrella ardiendo, que es ajenjo, ¿sí? Y la quinta, juicio al sol, la luna y las estrellas, la sexta, el tormento de langosta y la destrucción de 1/3 de los hombres, y la visión del reino de Cristo, para luego abrir la séptima trompeta, abre las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa son úlceras malignas que va a haber, la segunda, mar en sangre, los ríos se convertirán en sangre, ¿sí? Es la tercera copa también, toda fuente de agua. La cuarta copa va a haber un calor abrasador que va a matar a mucha gente. La quinta es tinieblas sobre el imperio de la bestia. La sexta, se seca el río Éufrates, el gran río Éufrates, que va a servir como el corredor para que los ejércitos del norte vengan hacia Israel a la gran batalla, que es al final de la gran tribulación, la batalla de Armagedón. Y por último, truenos, terremoto y gran granizo. Esos son todos los juicios que Dios va a derramar durante el inicio de la gran tribulación hasta el final. Todos estos sellos, trompetas y copas se van a derramar durante este periodo de 7 años, ¿verdad? Correcto. Y como sabemos, pues entonces el anticristo está funcionando como líder, está dirigiendo pues a las naciones, como líder de las naciones durante este periodo de 7 años, ¿verdad? La Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis habla que va a surgir esta primera bestia llamada el anticristo, ¿no? Y va a hacer muchas cosas, ¿sí? Y la gente va a adorar a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Él va a manifestar poderes dados por el dragón, como dice aquí en Apocalipsis 3. Sobrenaturales. Y ya le dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La Biblia habla de los 2 tiempos. 42 meses son 3 años y medio. Es durante la segunda etapa. Esos 42 meses finales es donde él se va a proclamar Dios, ¿sí? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Y también después se va a levantar el falso profeta. Y el falso profeta va a hacer que la gente adore al anticristo. Así como nuestro Dios es un Dios trino, aquí va a operar la Trinidad satánica. El dragón, que es el diablo, Satanás, el anticristo y el falso profeta, la segunda bestia, como dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, este falso profeta va a aparentar ser un cordero. Va a ser manso, va a engañar a millones de personas, ¿sí? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, tiene la autoridad del anticristo. En presencia de ella. Por el dragón. Y que fue dada por el dragón Satanás, exactamente. Y está la Trinidad satánica trabajando en conjunto para dar su último golpe a la humanidad, ¿sí?
Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí ve? Así como Juan el Bautista guiaba a las personas, ¿sí? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguir, el falso profeta va a hacer que sigan al anticristo. ¿Sí? Dice que también hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. ¿Sí? Y hacía que grandes... Perdón que lo traje, pastor, es importante resaltar lo que ya hemos dicho antes de que el anticristo es un hombre, pero tiene poderes sobrenaturales. Correcto. O sea, cuando dice ahí que inclusive va a hacer bajar fuego del cielo, no es cualquier cosa. O sea, que las señales que va a hacer... El anticristo va a tener una herida mortal. Algunos creen que él va a resucitar, que va a morir, va a resucitar. Algunos creen eso. Algunos creen que tiene una herida mortal y va a ser sanada. Pero la gente se va a maravillar de esa sanidad milagrosa. Que vivió de semejante herida. ¿Sí? Entonces, como va a haber muchas manifestaciones, y no nos extrañemos que el diablo tiene poder, el diablo es poderoso, pero no todopoderoso. Recordemos que Faraón también tenía sus brujos, sus magos, que hicieron lo mismo que Moisés hizo con las varas, se convirtieron en serpiente. También después, en la primera plaga, también los magos de Egipto convirtieron las aguas en sangre. Ellos pudieron imitar lo que Moisés hizo. Entonces, mucha gente va a ver que el anticristo va a ver muchas señales. Entonces dice, wow, este hombre tiene poder. Este es Cristo. Por eso es el falso Cristo, el anticristo. Entonces, muchos serán engañados. Como dice, millones adorarán. Pero ya esto va a ser durante la segunda parte o la primera parte. No, esto es la primera parte. Esta es la primera parte. Sí. Él todavía tiene una apariencia de cordero, de bondad. De cordero. Por eso tú ves aquí en el versículo 11 que el falso profeta tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, va a haber aparente bondad y aparente paz. Prosperidad. Creo que eso es importante resaltarlo, pastor, y es que el anticristo en su etapa inicial va a traer bonanza, o sea, exacto. Y va a traer va a ser ese líder que anda buscando el gobierno mundial, la correcto. Economía mundial, toda esta cosa global. Él va a ser una respuesta que aparentemente es satisfactoria a esta necesidad de esa fuerza global, de esa economía global, de ese exacto. gobierno mundial. Excelente. O sea que 3 años y medio todo va a estar aparentemente todo va a estar bien. Todo va a estar viento en popa. Y ya él va a estar mostrando este tipo de poderes durante ese... Seguro que sí. Y inclusive recordemos, Josué, el templo en Jerusalén ya está construido en este tiempo. ¿Sí? En el tiempo donde ya se manifiesta el anticristo. Claro. Y va ahí a estar es construido donde, el templo de Jerusalén, el nuevo. Sí, y ahí es donde viene la abominación desoladora que habla el Señor. ¿Sí? Que fue también, podíamos ver, un tipo de esa abominación ocurrió por el año 170 a.C. con Antíoco Epífanes, donde él sacrificó un cerdo o una cerda, es lo de menos, fue un animal inmundo que sacrificó. Entonces eso trajo que muchos judíos se rasgaran sus vestidos, hasta hubo muertes. Porque ahí. fue abominable. Sí, fue abominable para ellos. Pero nada como que ya un hombre y se siente en el altar de Dios y se proclame Dios. Sí, como dice Daniel 9:27, dice claramente que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿dónde se hace sacrificio y ofrenda? En estos momentos, Israel tiene todo listo para la construcción del nuevo templo. Las vacas rojas ya existen. Aquí en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, ya existen las vacas rojas. Puras.
Y dice que cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hace el sacrificio y ofrenda? En el templo. Ahora, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, él a la mitad de la semana se va a autoproclamar Dios. Y tal vez esa abominación desoladora será, como dice aquí en Apocalipsis 13, ¿sí? Que erigirá una imagen de él y hará que la gente adore esa imagen, ¿sí? Y el que no adorare a la imagen, dice, matará a todo hombre que no le adore. Y ahí es donde él va a imponer, bueno, el falso profeta que va a hacer poner la marca de la bestia, el sello de la bestia o el nombre de la bestia. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hoy en día vemos gente que se ha tatuado con ese número pensando que es un número literal. Esto es simbólico. Recordemos que el Apocalipsis tiene símbolos y hay cosas que son literales. Okay. Pero desde que el Señor me rescató, yo he escuchado mucho sobre la marca de la bestia. Lo primero que yo me acuerdo es cuando aparecieron los famosos códigos de barras. La gente decía, ahí está la marca de la bestia ya. Después el internet, el www. ¿Sí? Ahí está por 3.6, porque supuestamente de acuerdo a la numerología, en el lenguaje, en el alfabeto hebreo, la B representa el número 6 o la letra Bau, que es en hebreo. Pero si somos muy gramaticales u objetivos, es W, entonces hay 6, ¿no? Entonces, todo es especulación. Pero la marca o el sello o el nombre de la bestia no será implantada hasta que venga la gran tribulación. Es decir, en estos momentos no existe tal marca. La gente aquí en Estados Unidos anda asustado porque el presidente quiere hacer poner un chip para lo de la salud. Es más, Josué, hay personas en el mundo que ya están usando ese microchip implantado, puede ser debajo de la piel, en su mano o atrás en la nuca. Gente que tiene mucho dinero y por el temor al secuestro tienen implantados esos chips y que con los satélites se lo ubican más que inmediato. ¿Ok? Pero eso es durante la gran tribulación. Pero pudiera ser de alguna forma como una preparación, Juan. Correcto, es lo que digo. Esto es como dice la Biblia, son los principios de dolores. Porque estamos encaminando a eso. Ajá. Por ejemplo, ya las mascotas aquí en Estados Unidos, correcto, ya así es normal que tengan un chip que los identifica, pueden los localiza, tienen las cosas de salud. Exacto, el presidente de este país quiere implementar un chip por lo de la salud. Entonces, tú vas y inmediatamente saben vida, pasión. Sí. Y todo. Entiendo que los militares también, los que van ya a la guerra también tienen implantado un chip y así sucesivamente. Ahora, eso es aquí localmente, pero la marca de la bestia o el sello o el nombre será global, será mundial. ¿Sí? Entonces, o sea que en general podríamos decir, pastor, y perdone que le ataje, que la gran tribulación tiene su inicio ya con la manifestación del anticristo. Correcto. ¿Verdad? Entendemos que ya la iglesia fue tomada y que ya la apostasía está entrando en ese clímax que va a tener. Una vez que la iglesia es tomada, la apostasía es total, porque no están los santos. Clamando para que haya paz, para que Dios danos de tu misericordia. Ya no va a haber clamor de Dios desde la tierra hacia el cielo. Correcto. Y entonces también dijimos que el Espíritu Santo, entonces ya esa función va a cesar. Porque ya la iglesia ya fue tomada. Entonces, por supuesto, el misterio de la iniquidad ya entonces va a operar. Entra en su apogeo. Eso. Y entonces, bueno, ahí aparece el anticristo y empieza ya a funcionar
se activa pues el periodo de la De gran la gran tribulación. tribulación. No sabemos Aquí en la exactamente, tierra. no sabemos exactamente cuánto tiempo va a haber entre el rapto Y el inicio de la gran y el tribulación. inicio de la gran tribulación, pero por sentado queda que ya la iglesia no está sobre la tierra y el Espíritu Santo va a cambiar cómo Él funciona. Después del rapto de la iglesia, mucha gente sí iba a decir, oh, tenían razón, ahora sí me voy a arrepentir de corazón. Pero ahí es donde van a tener que perseverar hasta el fin. Entonces, O sea, ahí es cuando se aplica el pasaje de que- Mateo 24, donde Mateo, dice, y el no, que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, Claro. O sea, que hay ese gente que está pasaje- en la gran tribulación. Correcto. Dice claramente Apocalipsis que el que no tenga esa marca o ese sello o ese nombre de la bestia no podrá comprar ni vender, no podrá hacer nada. Entonces, Y ahí pero- es donde algunas personas asocian esto del chip con que probablemente sea parte de ese sistema de control. probablemente, quién sabe. Si uno cree en Jesucristo en ese tiempo, pero se deja poner la marca de la bestia, está perdido, está condenado totalmente para el infierno. Entonces ahí es donde se aplica que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces muchos huirán, se esconderán en cuevas, montes, montañas, ¿me entiendes? Pero lo importante es perseverar hasta el final de los 7 años. ¿Sí? O sea que cuando ya la iglesia fue raptada, los que quedaron sobre la tierra van a enfrentarse. De alguna forma van a enfrentarse al anticristo y a la gran Correcto. tribulación. Pero todavía va a haber tiempo de Todavía hay oportunidad de arrepentimiento. arrepentirse y de buscar de Dios. Exactamente. Todos tendrán la oportunidad, tanto judíos como gentiles tienen la oportunidad. Es más, millones de personas santos van a salir de la gran tribulación. Van a ser muertos millones de personas. Ellos van a resucitar al final de la gran tribulación después de que Cristo venga en su segunda venida. Eso porque negaron creer en el anticristo. Exacto. Y decidieron recibir a Dios. Y negaron durante- ponerse el sello de la bestia. Se negaron a recibir Así el es. sello de la Correcto. bestia. ¿Hay alguna forma de interpretar esa marca de la bestia? ¿Hay algo que nos dé indicio de qué puede ser ese 666, esa marca de la bestia o no? No lo sabemos. Puede ser un microchip. Es lo que más se puede asemejar a eso. Porque con ese chip, el anticristo va a tenerte controlado. O sea, nadie va a escapar. Y el con 66 es about control, o sea, tener Exacto, control. es bajo control. Control total sobre la humanidad. Apocalipsis capítulo 11. Permíteme, Josué, leer algo al respecto. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está una prueba más del periodo, los dos periodos, 42 meses y 42 meses. Y que son gentiles los que están. Sí, los que van a gobernar. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Sí ve? Por 1260 días. Nuevamente 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Sí ves? Aquí hay una alusión a Elías y a Moisés. Algunos creen que estos 2 testigos es Elías y Moisés que regresarán. No lo sabemos, puede ser. Habla de que no va a haber lluvia en los tiempos de su profecía. En el caso de Elías, ¿no? No hubo lluvia hasta que el Señor le ordenara que nuevamente iba a haber lluvia. Y dice que el otro, dice que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Moisés. Las plagas en Egipto, la primera fue sangre, ¿no? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Mira cómo se refiere a Jerusalén. ¿En dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Entonces, O sea que estamos hablando de que estos dos testigos son dos testigos de Dios. De Dios, correcto. Y estamos hablando que la bestia va a salir y se le va a dar poder para aniquilar a estos dos testigos de Dios durante este periodo de la gran tribulación. Correcto. Y mira lo que va a hacer la gente. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, como te dije anteriormente, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ese es un paréntesis sobre los profetas. Un profeta habla palabra de Dios y los profetas en el Antiguo Testamento fueron muertos por declarar palabra de Dios. Hoy vemos profetas y falsos profetas, ¿no? Que no atormentan a los moradores de la tierra. Como paréntesis. El versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Gloria y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Gloria a Dios. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estos dos testigos, aunque fueron muertos por la mano de la bestia, ellos van a ser resucitados, por así decirlo, y van a ser subidos al cielo por el mismo poder de Dios. Exactamente, sí es. Interesante eso. Sí. Como te dije, Josué, es el tiempo para Israel. Y ahí es donde Dios va a levantar los 144,000 que van a ser testigos santos. Las primicias de Dios de la gran tribulación son esos 144,000 que habla el... Son judíos ellos. Son judíos, totalmente judíos. Lo vemos aquí claramente en el capítulo 7, en el capítulo 7 están 12,000 de cada tribu, excepto Dan y Efraín. ¿Okay? Entonces ellos van a proclamar la palabra a todos los rincones del mundo. Recordemos que todos esos eventos, Josué, son aquí en la tierra, ¿sí? Y al final de los 7 años viene la batalla de Armagedón, ¿sí? En donde el anticristo va a reunir a todo, va a mandar espíritus desengañadores para que todos los reyes vengan a atacar a Israel, ¿sí? Y Dios los va a reunir, como dice la Biblia, en el valle de Megiddo. Armagedón es Armegiddo. El valle de Megiddo ha sido histórico porque han ocurrido muchas batallas ahí en el pasado. También se lo conoce como el valle de Josafat, ¿sí? Es grandísimo. Dios los va a reunir ahí, pero Cristo los va a destruir con el fulgor de su venida. Si ves, es el mismo evento simultáneo. La venida de Cristo a la tierra va a destruir a todo ese ejército, ¿sí? Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y también en Apocalipsis 19 vemos la batalla de Armagedón. Después de esto dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
La gran ramera es ese sistema satánico, maquiavélico, religioso que nació en Babilonia, ¿sí? Por eso es la gran ramera, la gran Babilonia, la madre de las prostitutas. Las religiones no fueron creadas por el Señor. Recordemos que el Señor lo que hizo tener siempre una relación de amor con el hombre, ¿sí? Y por eso muchos confunden y piensan que cualquier religión nos lleva a Dios. No. Entonces, la gran ramera que será destruida, ¿sí? También es ese sistema religioso mundial que nació en Babilonia. Son todas las religiones mundiales, ¿sí? Ahora, déjame leerte en Apocalipsis 16:16, donde habla claramente sobre el lugar donde va a ocurrir esta batalla. Voy a leerte desde el versículo 13. 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí está lo que te mencioné anteriormente, la Trinidad satánica. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Sí? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Ahora déjame leerte Zacarías 14:2, donde Zacarías es un libro apocalíptico también, ¿sí? Y habla sobre ese lugar. Zacarías 14:2 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Sí? Entonces es el Señor que los reúne, a pesar que el anticristo manda un espíritu inmundo, pero es donde Dios los congrega para ir destruirlos con la venida de Cristo. La sexta copa es que el río Éufrates se seca. El río Éufrates, lo que actualmente es Irak, Irán, lo que conocemos como la Mesopotamia, siempre fue el camino o la ruta de Oriente, ¿sí? Para llegar a Israel hay que venir del norte, porque todo el este es desierto. Entonces, la gente, por ejemplo, Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Ur está aquí, Jerusalén está acá. Entonces, la línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos, pero todo este espacio es desierto. Entonces, tenían que subir por el Éufrates, bordeando el Éufrates, hasta llegar cerca a la antigua ciudad de Carquemis, donde Nabucodonosor venció al faraón Necao, y de ahí bajar por lo que actualmente es Siria. Seguir bordeando todo el río Éufrates. Exactamente, hasta llegar porque acá. No podían atravesar el desierto, era muy fuerte. Correcto. Entonces, esta batalla es real. Pero el Señor ya viene con todos sus santos desde el cielo. Entonces ahí es donde ya ahorita vamos a hablar de lo que sucede en el cielo durante la gran tribulación. Entonces esta batalla que está al final de la gran tribulación es como que la que concluye este periodo, ¿verdad? Correcto. De 7 años. Correcto. Pero también entonces dijimos que estaban sucediendo 2 cosas en el cielo. En el cielo. Entonces, y esas 2 cosas son, dijimos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Qué es entonces esto del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero? Ese es otro evento que se ha malentendido, porque la palabra tribunal nos asusta. Pensamos que es juicio, ¿no? Porque cuando uno va a un tribunal es para un juicio, claro, ¿no? Pero la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse al tribunal allá en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:2 es la palabra bima. ¿Sí? Que no es un tribunal para juzgar. El bima es diferente a los tribunales donde se juzgan a las personas por delitos.
Y esa palabra de los tribunales donde se juzga a las personas por algún delito se llama criterium en el idioma griego. Recordemos que son los santos que vamos a comparecer, como dice Pablo en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra comparecer también no está bien traducida. Significa en el idioma original que vamos a estar en pie al lado del bima, ¿sí? Entonces, porque esta es la gente que ya ha sido raptada. Correcto. Este es el pueblo de Dios que aquí no está en juego la salvación. Ya estamos en el cielo. Amén, gloria a En Dios. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Aquí no se trata de eso, ¿sí? El bima es un asiento, es una plataforma, que se elevaba en los circos romanos y griegos, donde se coronaba a los ganadores, a los vencedores de las competencias que se realizaban en O sea, ellos. que es un tribunal de recompensa. Es un podium, como las Olimpiadas hoy en día. Cuando los competidores ganan, ¿qué hacen luego? Lo suben al podio. ¿Sí? Ese es el bima, que en ese tiempo era una plataforma donde el juez de la arena les coronaba con la famosa corona de laurel. ¿Sí? Estamos. Entonces, eso es lo que significa. O sea, que el tribunal de Cristo es como para dar la recompensa. Correcto. A la iglesia que ha sido premios, raptada. exactamente, es premio, recompensas. ¿Sí? Y las recompensas están asociadas con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la resurrección es parte integral del rapto, las recompensas tienen que ser parte de ese programa. ¿Sí? Cuando el Señor regresa a la tierra con su esposa a reinar, se ve que ya estas recompensas han sido entregadas. Entonces, por eso se cree que el orden es primero el tribunal o el bima de Cristo o la premiación de Cristo y segundo las bodas del Cordero. ¿Sí? Recordemos, Josué, que la salvación no está en juego aquí en esta premiación. ¿Sí? El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros, ojo, está hablando Pablo a los cristianos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra comparecer no es ante ir como a un juicio, sino que vamos a estar parados al lado de Él, como es la traducción correcta de la palabra comparecer. Dice ante el tribunal de Cristo, ya lo dije, es bima o es una tribuna donde se premiaba a los vencedores en los coliseos romanos y griegos. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí es donde algunos se confunden, porque esta última expresión, sea bueno o sea malo, la palabra malo ahí no es una correcta traducción, porque Pablo no está usando la palabra griega kakos o poneras, que es malo, sino que usa la palabra griega faulon, que significa inútil, ¿no? Porque muchas veces los cristianos hacen cosas inútiles, hacen cosas que aparentemente son cosas fructíferas o que son buenas para el Señor, pero no lo son realmente. Como decía Pablo, que no me son de provecho. Exactamente, como dice en 1 Corintios 3, ¿no? Que el fuego, todo lo que uno haya puesto sobre el fundamento, sea oro, piedras preciosas, heno, madera u hojarasca, el fuego lo determinará. Ahí es donde se va a examinar. Las obras que tú hiciste fueron realmente para la gloria de Dios, o lo hiciste como instrumento de Dios, o fueron por tus propias manos. Es ahí lo que se va a determinar. Ahora, déjenme decirles cuáles son. Y si Dios estaba siendo glorificado, entonces eso va a permanecer. Exactamente. ¿Sí? Lo que es de Dios va a permanecer. Amén. Lo que no es de Dios. Porque hoy en día, como ya vemos la apostasía, se cree que todo es de Dios. Pero recordemos Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, hay una recompensa doble según este pasaje. O un resultado doble. Es una recompensa recibida o una recompensa perdida. Vuelvo y repito, no está en juego la salvación. Ya estamos en el cielo, ¿ok? Ahora, lo que se está pasando es el examen, ¿sí? ¿Y cuáles son estas recompensas que vamos a recibir? Número 1, una corona incorruptible para aquellos que tengan dominio sobre el viejo hombre, de acuerdo a 1 Corintios 9:25.
Número 2, una corona de gozo para los ganadores de almas, de 1 Tesalonicenses 2:19. Número 3, una corona de vida para aquellos que resisten las pruebas, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. La cuarta corona, una corona de justicia para los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Timoteo 4:8. La quinta corona, una corona de gloria para los que apacientan la grey de Dios. Eso es para los pastores. Gloria a Dios. 1 de Pedro 5:4. Yo le estoy viendo una coronita ahí. El sexto premio son galardones que dice Lucas 6:22-23, Hebreos 10:35 al 39. El séptimo son premios, como dice Colosenses 2:18-19. Y el último, el octavo premio son recompensas, que habla Mateo 10:41-42, 1 Corintios 3:8. Ahora, nosotros vamos a recibir coronas, estéfanos es la palabra en griego, o sea, pero no todas esas coronas las vamos a mantener, sino que esas coronas serán como quien dice, lo que nosotros vamos a entregar al único que es digno de recibir toda la gloria y la honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al dador de esas coronas, ¿sí? Y como algunos creen, la mayor corona para nosotros es estar en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Gloria a Creo Dios. que esa sería no solamente el entregarle las coronas al Señor como un acto de adoración, sino que vamos a estar por toda la eternidad adorando al Señor. O sea que podríamos decir que en el tribunal de Cristo es donde se van a dar las recompensas. Exacto, recompensas, Por el premios, trabajo, regalos, por todo lo que uno hizo, como dice Pablo, estando en el cuerpo de Cristo. Y esto está sucediendo mientras está dándose la gran Abajo tribulación. se está dando en la gran tierra. tribulación. Y después de que se hace la premiación, ¿sí? Vienen las bodas del Cordero. Ahora, las bodas en el antiguo Medio Oriente eran diferentes a las nuestras, ¿sí? Se hacían los arreglos, los padres hacían los arreglos, más era por voluntad que por romance. El amor venía después, ¿sí? Entonces, los padres arreglaban con el padre de la muchacha, pero el novio pagaba el dote por la muchacha, ¿sí? Por la novia. Y tiene lógica, Cristo pagó el precio por nosotros, su sangre preciosa, ¿sí? Entonces, cuando ya se hace ese arreglo, vienen los esponsales. ¿Qué significan los esponsales? El periodo de noviazgo, en donde el novio va, durante ese tiempo, construye su nuevo nido de amor, su nuevo hogar para su esposa. Los amigos del novio le ayudan a construir. Mientras tanto, la familia de la novia prepara todo para la fiesta de la boda. Entonces, se fija un día y ese día la novia está lista y es de noche. El novio viene de la casa de sus padres a buscar a la novia en la casa de los padres de la novia, y de ahí empieza la procesión hasta el nuevo hogar que fue construido, ¿sí? Y una vez que llegan al nuevo hogar, se cierran las puertas, los novios se sienten en un estrado y ahí viene la celebración de toda la boda, que anteriormente duraba hasta 7 días. Donde comían y todo eso, ¿sí? Ahora, en esos tiempos, la gente se preparaba con las mejores ropas o joyas, ¿no? Los amigos se prestaban para ir bien trajeados, como decimos aquí, bien elegantes. Entonces, si la familia del novio era rico, le daban los vestidos a los invitados, ¿sí? Entonces, todo eso tiene lógica con lo que el Señor mismo va a hacer con nosotros. Con dar las vestiduras, ¿sí? Blancas. Que van a... Exactamente. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Pues hay lógica en que el tiempo es después de la premiación o del tribunal de Cristo y antes de la segunda venida. Porque allí en Apocalipsis 19:7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ok? Ahora, esa expresión "han llegado" significa un acto terminado, que nos muestran que las bodas han sido ya consumadas, ya sucedieron. Se observa que estas bodas continúan después del arrebatamiento y después del tribunal de Cristo.
En el versículo 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos aquí que ella se le ha concedido tiempo pasado, ¿sí? Que se vista de las acciones justas de los santos. Esas acciones justas solo pueden referirse a aquellas cosas que han sido aceptadas en el tribunal de Cristo. Entonces, de esta manera se debe de colocar la boda del Cordero entre el bimah de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los participantes de esas bodas? Es Cristo y su iglesia. Se mostrará más adelante que Israel viene después. Ahora, ojo, mira el versículo 9, Josué, hermanos, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No hay que confundir la cena de las bodas con las bodas, como aquí, ¿no? Primero hay el acto ceremonial, las bodas. ¿Y después qué hacen? Igualmente en esos tiempos se hacía un decreto, se hacía una ceremonia y de ahí se iban a la recepción. Es lo mismo, las bodas van a suceder en el cielo, pero la cena es aquí. O sea, la luna de miel, la cena y la luna de miel es aquí en la tierra. ¿Y cuáles son los invitados? Los santos del Antiguo Testamento con los santos que van a salir de la gran tribulación. Que eso es ya al final de la gran tribulación, ¿no? Cuando en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el próximo episodio posiblemente vayamos a profundizar más sobre eso. ¿Correcto? Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Clever, excelente. Bueno, y esto fue entonces nuestro episodio 5, la gran tribulación, ¿verdad? Y todos los acontecimientos que envuelve, los 5 acontecimientos que contamos que envuelven la tierra y estos 2 acontecimientos que contamos que se están dando en el cielo. Correcto, Josué. Bueno, yo estoy gozoso, Pastor. Yo creo que aunque sea, Señor, dame unas 2 coronitas, 3 coronitas, algo, ¿no? Pero claro, qué lindo saber de que Dios cuida de su pueblo, ¿verdad? Seguro y que Él sí. tiene este plan tan lindo para restaurar la humanidad, para restaurar a aquellos que confían en Él y que buscan el tener el corazón de Dios, ¿verdad? Correcto. Y bueno, nos queda más que estimularnos que si tú estás escuchando este programa y no has tomado una decisión de seguir a Jesús y de buscar de Dios, pues estamos a tiempo para hacer una oración y pedirle a Dios que se revele a nuestro corazón. Claro y que sí. traiga esa luz que Él promete traer para poder encontrar su verdad.